Y a esta hora nos conectamos con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien muy amable en esta mañana del lunes festivo se conecta con la W y nos atiende para una entrevista en la cual conversaremos sobre los distintos temas que hacen parte de la actualidad nacional, pero por supuesto y primordialmente sobre su situación jurídica. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, gracias por estar en la W, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a ustedes, a Julio Sánchez, a doctor Alberto Casas, a todo el equipo periodístico de la W y a todos los oyentes. Expresidente Uribe, en los últimos días, en las últimas semanas, desde el momento mismo en que se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo conminaba usted a cumplir una detención preventiva en su domicilio, desde el Centro Democrático se han escuchado innumerables voces, todas hablando sobre una constituyente acotada, hablan de una reforma a la justicia, pero, expresidente, la pregunta que surge ante esta propuesta, porque es innegable que la justicia en Colombia necesita una reforma, y esto desde hace muchos años, muchísimos, es la siguiente: convocar a una asamblea constituyente, así sea acotada, por una situación jurídica de una única persona, como es la suya, ¿no resulta exageradamente inconveniente y aún más polarizador para el país? ¿Quién me está preguntando para saludarme? Expresidente, le habla Juan Pablo Calvás. Bueno, Juan Pablo, mire, primero, en el gobierno que yo presidí, se adelantaron muchas reformas a la justicia. Se culminó el proceso constitucional para adoptar el régimen penal acusatorio, que ha sido de poca utilidad, se actualizaron los códigos, se sacaron varias reformas a la justicia. Segundo, cercanamente, hace 5 años, va a ser 6 años, Centro Democrático, a través de la senadora Paloma Valencia, presentó otra reforma a la justicia, cuyo eje principal era una sola corte. Tercero, durante muchos años se ha hablado de una constituyente para la justicia. O sea que este tema es un tema que viene de atrás. Yo muchas veces he hablado de la necesidad de una sola corte. No es un tema de que surge ahora una idea de una constituyente por este secuestro al que me han sometido a mí. Pero quiero aclararle una cosa: dadas las rigideces de la constituyente, yo creo que el partido debería formar una gran coalición con otros partidos y avanzar en un referendo que haga unas reformas importantes a la justicia, aquellas que se vienen hablando hace muchos años. Yo creo que se necesita que la alta corte no tenga ninguna posibilidad de politización, que hoy se da a través de la elección de magistrados. Es preferible tener magistrados que lleguen tarde en su edad, sean vitalicios, y no haya silla giratoria de las cortes hacia la política o hacia los negocios. Entonces, un buen referendo. Segundo, tocar el Congreso. Yo creo que hay que disminuirlo. Eso está previsto en la plataforma del partido. Lo estaba en el referendo de 2003. Tercero, yo creo que este país necesita la medida social de ingreso solidario garantizado para todos los compatriotas mayores de 65 años. O sea que la idea que yo en este momento me referiría es la idea de ese referendo, y le conté, Juan Pablo, algunos de los antecedentes en materia de propuesta de reforma a la justicia del Centro Democrático. Pero dicho esto, expresidente Uribe, ¿no le parece que de todas formas sí resulta inconveniente hacer un llamado a la reforma a la justicia que pareciera estar hecho a la medida de su situación, de la situación jurídica que usted está enfrentando, y además terminar mezclando peras con manzanas? Porque entonces ahora hacer un referendo en donde se hable de ingreso solidario para los mayores de 60 y a la vez una reforma a la justicia, ¿no termina siendo esta una especie de receta para, claro, invitar a que mucha gente salga a votar, pero sobre todo para salir a votar a respaldándole usted o ayudándole usted o dándole un espaldarazo a usted ante el aparato judicial y sobre todo ante una reforma judicial que podría beneficiarle? Juan Pablo, de esto venimos hablando hace mucho tiempo. Entonces yo creo que es más
una interpretación que dan algunos, y esto no, y la realidad no es la que podría uno colegir de su pregunta. La realidad es que se ha venido hablando de esa reforma a la justicia hace mucho tiempo. El Centro Democrático ha defendido la tesis de una economía fraterna, menos impuestos, menos gastos burocráticos, mejor remuneración. Siendo yo presidente, pasamos de atender en ese Pero momento... eso, expresidente, eso del ingreso solidario lo podría sacar adelante un gobierno que tiene mayorías en el Congreso como este, ¿no? No se necesitaría convocar un referendo. En cambio, si pareciera más bien una excusa para sacar más gente a la calle, a las urnas, para respaldar el voto de la modificación o los cambios que tengan que hacerse en la justicia. Mire, Juan Pablo, aquí se necesitan políticas de Estado. Nosotros creemos que eso de ingreso solidario como una política de Estado es muy importante. Le quiero recordar lo siguiente. Cuando yo llegué a la presidencia, se atendía a 64,000 ancianos. Cuando yo salía de la presidencia, a 860,000. Había un programa piloto, un programa experimental con 300,000 familias en acción. Me tocó hacerles el primer pago. Lo había montado el presidente Pastrana. Lo subimos a 2,800,000. Después lo desmejoraron. Lo bajaron a 2,300,000. Les disminuyeron el pago, etcétera. Y nosotros tenemos derecho a expresar una filosofía. Nosotros creemos en una justicia sin silla giratoria y que no haya política en la justicia, porque la justicia tiene que estar por encima del enfrentamiento político. Y creemos en una economía con menos impuestos, mejores políticas sociales, más actividad empresarial. Entonces, a mí me parece bien importante que estos temas se agiten ante el país. Por ejemplo, muchos de los temas de la consulta anticorrupción fueron tramitados en el Congreso, se estaban tramitando, se han tramitado, y sin embargo, nunca se glosó a quienes presentaron esa consulta con el cuento de que eso se podía tramitar en el Congreso. Y le quiero decir sobre eso también lo siguiente, Juan Pablo. Yo saqué adelante un proyecto de ley que por la situación fiscal no lo están cumpliendo, para que el apoyo a los ancianos, que hoy podría ser a través de la figura de ingreso solidario, tuviera que tener una cuantía no inferior a lo que se requiere para que una persona viva por encima de la línea de pobreza. O sea que en el tema hemos estado siempre, Juan Pablo. Sí, expresidente, pues es que a propósito de ese tema que le está preguntando Juan Pablo, cuando se conoció su detención domiciliaria, cuando ya se hizo efectiva, la senadora Paloma Valencia, en una entrevista aquí en la W, envía un mensaje contundente que además nos pareció muy duro al presidente Iván Duque, porque dice que sus palabras fueron muy bonitas, pero que el partido necesitaba acciones ante lo que a usted le estaba sucediendo, y que esas acciones pues consistían en una constituyente para reformar la justicia. Expresidente, quisiera saber si a usted esas presiones al presidente Iván Duque no le parece que están mal vistas, no le parece que se ve muy mal que el partido de gobierno presione para que el presidente actúe a favor de una persona, en este caso un senador del partido que es usted. No, mire, Paloma Valencia es una persona que apoya siempre al gobierno, totalmente leal con el gobierno, ha sido una persona que me ha apoyado mucho, yo la he apoyado a ella, hace parte de un grupo de colombianos que tiene dolor por lo que ha sucedido con mi persona y tiene un mérito. Es muy estudiosa y desde hace mucho rato viene hablando de esa reforma a la justicia. Ella fue quien presentó el tema de la única corte cuando el Centro Democrático llegó al Congreso en 2014. Expresidente Uribe, usted el 1 de agosto del año 2018 anunció en su cuenta de Twitter que retiraba la renuncia que había presentado cuando se conoció su indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia y dijo que por, comillas, razones de su honor, nunca ha estado en su mente que la Corte pues pierda la competencia en este caso, este expediente por supuesta manipulación de testigos. Hoy, un año después, estamos ante la misma Corte, los mismos magistrados, los mismos hechos, la misma indagatoria. ¿Su honor todavía le impide renunciar al cargo para que la Corte pierda su competencia o esa posibilidad hoy está abierta? No, mire, yo me dejé retar de un hecho ilegal. Yo tengo denunciado penalmente ante la Comisión de Acusación
al magistrado Barceló, porque él llamaba semana a decir voy a encarcelar a Uribe. Y decían que no había proceso contra mí, le decía lo mismo a Néstor Morales, le decía lo mismo al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Y el día que me sorprendieron, que me llamó la secretaria de la Corte, del doctor Barceló, y me dijo, mire, en el anterior proceso, que es el proceso en el cual le dieron un inhibitorio al senador Cepeda de la FARC, y me compulsaron copias a mí cuando yo lo había denunciado y presenté las pruebas de unas personas de la cárcel a quienes él les ofreció beneficios para que me acusaran. Me dijo ella, en el anterior proceso le conceden versión libre. Hasta hoy no me la han dado. Sí. Y estoy hablando de 26 claro, expresidente, de julio. Pero todos estos hechos, digamos que son conocidos, y si es conocido, pues las diferencias que usted ha tenido con la Corte Suprema de Justicia. Por eso la pregunta es concreta. ¿Usted hoy le puede decir a los colombianos que no va a renunciar al Congreso de la República para que la Corte Suprema de Justicia siga teniendo la competencia del caso? Tengan un poquito de paciencia, que con mucho gusto les he pasado. No obstante que estoy con una detención domiciliaria, un secuestro, en frente de 8 violaciones a mis garantías procesales y 10 testigos que han comprado o intentado comprar por parte del senador Cepeda de FARC. El día que esa señora me llamó, me dijo que me habían concedido en ese proceso anterior versión libre, que no me la han dado, y que me notificaba un proceso nuevo para el cual me citaban a indagatorio. ¿Cómo le parece? Yo hablé con mis señores y pues yo me tengo que dedicar a defender, yo no puedo hacer bien el Congreso, mandé la carta de renuncia y me dejé retar, porque esa noche salió el magistrado Barceló en algo inusual, no ocurre en ninguna democracia seria del mundo, a llamar a personas que eran panelistas en hora 20, a decirles, Uribe renuncia porque lo tenemos agarrado, porque se quiere ir del Congreso. Más tonto yo que retiré la renuncia por eso. Hoy, ¿ante qué estamos? Me decían alguien, no, es que es una corte distinta, ¿no? Barceló era magistrado auxiliar cuando el cartel de la Toga, de Leonidas Bustos, del cartel de la Toga, que está asilado en Canadá. Barceló estaba en la sala plena cuando eligieron a los actuales magistrados de la sala de instrucción. Barceló montó todo el caso en mi contra, con toda esa violación de garantías procesales, etcétera. O sea que sí, hay el mismo lazo, el mismo vínculo político. Claro. Entonces ahora... Claro, expresidente, pero Barceló está ahí hace muchísimo tiempo y la situación sigue siendo la misma, los hechos los mismos y los magistrados los mismos. Sin embargo, usted en ese momento dijo que no iba a renunciar precisamente para que no quedara esa suspicacia de que usted estaba renunciando a la competencia de la Corte Suprema de Justicia en ese expediente. Por eso le repito la pregunta. Pero usted en este momento le puede decir a los colombianos que no va a renunciar para que la Corte Suprema de Justicia pierda la competencia en el proceso. Mire, eso no es lo más importante. Eso lo estudiarán mis abogados. Yo creo que ha sido un fin de semana largo, en el cual todavía no se sabe con claridad qué es lo que ha remitido la sala de instrucción, el magistrado Reyes, a la Comisión de Ética del Congreso. ¿Qué va a decir la Comisión de Ética? Yo creo que eso no se reabre hasta mañana y los abogados míos tienen que ser los que miren el camino. Lo cierto es que yo estoy preso por una violación a 8 garantías procesales y por 10 testigos que han comprado o han intentado comprar el senador Cepeda de la FARC, y están todas las pruebas. Por ejemplo, está la prueba en el expediente de que una ONG que supuestamente defiende... Senador, permítanos, es que nos estamos yendo a otros temas que vamos a desarrollar sin duda en esta entrevista. Y queremos como establecer el orden de preguntas. Ya hablaremos de eso en extenso. Pero yo le quiero preguntar lo siguiente, senador. Es algo que usted mencionó ayer en el especial que realizó con la revista Semana y que ha repetido acá comenzando esta entrevista en la W. Es que usted dice que está secuestrado. Y, senador, usted sabe muy bien
lo que es el secuestro en Colombia. Usted, que está enfrentando una situación difícil, se encuentra en su finca, rodeado por su familia. Ayer tuvo la oportunidad de estar 2 horas y media en el especial de RCN, y ahora, en esta mañana, usted comienza una ronda de medios. ¿A usted le parece que realmente eso se puede decir que es estar secuestrado? Yo estoy con una detención domiciliaria contra la Constitución. Yo no creo ser una persona, no hay una prueba que diga que yo soy un peligro para la sociedad. No hay una prueba que diga que yo obstruyo la justicia. Mire, demoraron 9 meses después de la indagatoria para ordenar esta medida. No hay una sola prueba hasta la indagatoria de que yo obstruyera la justicia, y no la hay entre la indagatoria de ahora. Se refieren a mi temperamento. Entonces mi temperamento, infieren que por mi temperamento obstruyo la justicia y me tienen que someter a una prisión domiciliaria, por favor. Y entonces me violan todas las garantías procesales. No, señor, es que la Constitución colombiana exige unos requisitos para que una persona sea privada de su libertad en un proceso de investigación, que sea un peligro para la sociedad o que obstruya la justicia. Sí. Yo le pregunto a los colombianos, independientemente de que me tengan algún afecto o todo el desafecto, que hay que demuestre que yo puedo ser peligroso para la sociedad o que obstruyo la justicia. Cuando aquí hay 8 garantías procesales violadas, quiere decir eso que me tienen en prisión domiciliaria, en un equivalente ilegalmente, lo que implica una analogía con el secuestro. Pero es que ¿cuál puede, la detención ilegal de una persona? Pero ¿cuál puede ser la analogía con el secuestro, senador? Por lo que le digo, usted está en un proceso legal con todos los requisitos, con una batería de abogados actuando, con una decisión que tomó la Corte, que estableció en un documento que es público, y como le digo, usted pudo escoger el ubérrimo o su finca en Río Negro, tiene la posibilidad de hablar con los medios de comunicación. Como le digo, ayer estuvo 2 horas y media o casi 3 horas en todas las plataformas digitales de Semana. Hoy comienza ronda de medios aquí en la W, que muy posiblemente continuará. ¿No le parece que esa analogía al secuestro no ha lugar? El secuestro es la detención ilegal de una persona. ¿Cuál es la analogía? Yo estoy en una prisión domiciliaria con toda la afectación de mi familia, de mi reputación, uno porque tiene un estado psicológico fuerte, ilegalmente, porque se han violado los requisitos constitucionales y legales para esta detención preventiva. Se violó el requisito de que una persona, para ser detenida preventivamente, tiene que ser un peligro para la sociedad. No hay una prueba que lo indique, o tiene que estar obstruyendo la justicia. No hay una prueba que lo indique. Senador, yo le quiero preguntar por un tema que usted acaba de mencionar hace un momento, y es lo que tiene que ver con el magistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló. Usted asegura que él, antes de su inicio de investigación, él estaba diciéndole a sus colegas en sala plena que iban a meterlo preso. Al igual usted dijo que lo dijo el presidente para entonces de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, y también usted dice que la ministra de Justicia, Margarita Cabello, también está diciendo lo mismo. ¿Usted tiene las pruebas para decir que estos 3 funcionarios de las Cortes están asegurando que el magistrado Barceló tenía fija su captura desde hace más de 2 años? Él le dijo a la revista Semana, después le confirmó a un colega mío, le dijo a Néstor Morales, colega de ustedes, le dijo al doctor Linares, quien era presidente de la Corte Constitucional. Él lo refirió a un grupo donde había muchos ciudadanos que me llamaron a contar. La pregunta puntual es, ¿usted tiene las pruebas? No. Las pruebas de todas esas personas, y hay una denuncia ante la Corte, ante la Comisión de Acusación, y a esa denuncia le sumo lo siguiente. En el año 2016, esta fue ampliación de la denuncia del magistrado Barceló, el famoso testigo Carlos Enrique Vélez
en un proceso que no tiene que ver conmigo. Senador, pero le pido por favor que me responda. Senador, le pido que me responda. ¿Usted tiene las pruebas en donde el magistrado Barceló dice a las demás personas, usted tiene esas declaraciones juramentadas ante un juez, ante una autoridad legal, que digan que en efecto él dijo que lo iba a llevar a la cárcel? Tengo las personas muy serias que me contaron eso y se lo he dicho a la comisión de acusación bajo juramento. Pero además empieza denuncia por lo siguiente. En el año 2016 se supone que el magistrado Barceló estaba investigando al senador de FARC, Iván Cepeda. Carlos Enrique Vélez, el famoso testigo, en un proceso que no tiene que ver nada con Diego Cadena ni conmigo, dijo que el senador de FARC, Cepeda, le había ofrecido beneficios para acusarnos a mi hermano y a mí. ¿Cómo le parece? Y el magistrado Barceló hizo caso omiso de eso, y eso hace parte de mi ampliación de la denuncia. Muy buenos días. Sobre el proceso de Cadena, precisamente le quería preguntar. La Fiscalía General de la Nación habla de 200 millones de pesos, supuestamente, en dinero que le fue entregado a Carlos Enrique Vélez, o fue prometido a Carlos Enrique Vélez, y pues se habla de 48 millones que efectivamente fueron entregados, de los cuales hay soporte 10 millones de pesos. ¿A usted le parecía normal que el abogado Diego Cadena estuviera dando estas supuestas ayudas humanitarias a testigos que son comprobados que pues tienen crímenes en su contra y que están en una cárcel? Cuando yo supe que el doctor Diego Cadena le había entregado un dinero de 7-8 millones a Carlos Enrique Vélez, le dije, él me buscó en el Senado, buscó a un asesor mío, y él dijo, no, eso lo tiene que hablar con el senador, y fue donde mi persona, ahí estaba mi asesor al lado mío, me contó eso y le dije, hombre, yo no estoy de acuerdo. Si usted me hubiera consultado, le habría dicho rotundamente no. Pero eso también tiene un parangón. Una ONG, para que vean el trato sesgado, el doble rasero, una ONG que se llama Defensa de Presos Políticos, afecta al senador de FARC, Iván Cepeda, le dio alrededor de 12 millones de pesos a la familia de otro testigo que llaman testigo clave, Juan Guillermo Monsalve. Y esa ONG es para la defensa de presos políticos, y Juan Guillermo Monsalve no es preso político. No lo aceptaron en Justicia y Paz ni en la JEP porque no es paramilitar ni es guerrillero. Iván Cepeda, senador de FARC, le hace contribuciones económicas a esa ONG. Ahí están sí, senador, pero no estoy hablándole de Juan Guillermo Monsalve, le estoy hablando de Carlos Enrique Vélez. En ese caso, ¿a usted le parecía normal que Diego Cadena estuviera dándole millones de pesos, 10 millones de pesos que se tienen, digamos, comprobados en recibos, y los otros 30 que supuestamente tiene la Fiscalía General de la Nación pruebas? ¿A usted le parecía normal eso o no? Mire, yo acepté darle esta entrevista a la W, pero es que yo... digan ustedes lo que califiquen como califiquen el estado en que estoy. Yo finalmente estoy sometido a una detención preventiva, a una medida de aseguramiento domiciliario. Yo a que me atrevo a darles esta entrevista y los escucho, por favor yo les pediría algo de respeto y me permitieran contestar muy respetuosamente. Es que yo se lo repito, yo no estoy de acuerdo que ese dinero se hubiera entregado. Así se lo dije al doctor Diego Cadena un año después cuando supe. Así lo dije en la Corte Suprema. Pero es muy importante que la opinión pública, y yo sí tengo, así como que ustedes tienen derecho de que sus oyentes los escuchen, al entrevistarme ustedes a mí, yo debo ejercer el derecho de que los colombianos que escuchan a la W me escuchen. Es correcto, presidente Uribe, y por supuesto que le damos el tiempo para que conteste las preguntas, faltaba más, sino que nos parece muy importante que a la hora de responder, pues, podamos tener la respuesta suya que corresponde a lo que estamos indagando.
precisamente por el mismo respeto con la audiencia, pero por supuesto que tiene todo el tiempo, así que adelante. Ya le contesté que le dije al doctor Cadena cuando supe eso un año después que yo no estaba de acuerdo. Se lo dije delante de un asesor mío, los abogados míos, los doctores Jaime Lombana, Jaime Granados, saben perfectamente el tema, así lo reconoció Diego Cadena ante la Corte Suprema. Pero es muy importante lo siguiente. La Corte tiene la prueba de que una ONG que dice ser de defensa de presos políticos le entregó a la familia del testigo Monsalve. Estamos hablando de entrega de dineros a testigos. Yo creo que cabe aquí, para complementar la respuesta, referirme a esto. Le entregó alrededor de 12 millones de pesos. Esa ONG recibe aportes del senador de FARC, Iván Cepeda. Hay aportes probados por más de 29 millones de pesos. Esa ONG dice que les da aportes porque ella defiende presos políticos. Juan Guillermo Monsalve no es preso político, no es reconocido como paramilitar ni como guerrillero. No lo aceptaron en Justicia y Paz y no lo aceptaron en la JEP. Ha dado 2 testimonios diferentes. Miremos el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, que recibe la plata de la ONG del senador de FARC, Iván Cepeda, y miremos el testimonio de Carlos Enrique Vélez, a quien le dio ese dinero el doctor Diego Cadena. Juan Guillermo Monsalve le dice al senador Cepeda, me hace un señalamiento de paramilitarismo por ahí en el 2011. Y más adelante, en un juicio, no sé qué juicio, el doctor Jaime Granados tiene el tema muy claro. Él dice, el doctor Granados dice, ¿usted tiene alguna prueba contra el expresidente Álvaro Uribe? Dice, ninguna. Veamos los testimonios de Carlos Enrique Vélez. Cuando el doctor Diego Cadena le dio esa plata, que por razones humanitarias, es lo que nos ha expresado, Carlos Enrique Vélez no cambió ningún testimonio. Posteriormente se probó que lo mismo que dijo, que a él le habían ofrecido beneficios para que me acusara, lo dijo en un proceso anterior, en 2016. O sea que ahí no hubo cambio de testimonio. Y a mí sí me parece, y lo tengo que conectar con lo siguiente, que después de que él dijo eso en el 2016, me parece una falta muy grave del magistrado Barceló haber omitido hacer una compulsa o haber llevado eso a la misma investigación que había sobre el senador de FARC, Iván Cepeda, a quien 2 años después le dieron un inhibitorio en el proceso en el cual yo había denunciado. Expresidente, una de las interrogatorios que pudimos ver por parte de la Fiscalía a su abogado, a Diego Cadena, él dice que cometió varios errores, por supuesto el de las ayudas que él argumenta que fueron humanitarias, también haber dejado constancia en una notaría que lo habían amenazado, que lo habían chantajeado. Y por supuesto, pues esto llamó la atención del fiscal. Usted cuando vio este interrogatorio de Diego Cadena, ¿qué siente? ¿Siente que él actuó realmente de buena forma y que fue engañado en su buena fe, que esos errores en la praxis pues le terminaron pasando factura? ¿O qué sensaciones quedó usted luego de ese interrogatorio de Diego Cadena? Yo le hago una pregunta, yo le respondería a eso y puedo referirme a por qué llegó Diego Cadena a este proceso, les pregunto. Si me lo permiten. ¿Aló? Sí, adelante, presidente, adelante. Sí, le voy a contestar muy precisamente. El doctor Jaime Granados, voy a contestar en las palabras del doctor Jaime Granados. El doctor Jaime Granados dice que puede haber algo que llama la atención por informal, pero que no es delictual. Porque la constante que hay en todo el proceso y en las 22.000 interceptaciones contra mi persona en un periodo tan corto, es que siempre se habló de pedir solamente la verdad. O sea, lo que se conoce es que el doctor Diego Cadena nunca pidió que mintieran en mi favor. Siempre se pidió que dijeran la verdad, que es lo que yo he reiterado siempre. Y me refiero ahí a las palabras del doctor Jaime Granados sobre el doctor Diego Cadena. Yo pediría que me den un espacio para poderme referir por qué llegó el doctor Diego Cadena y hasta cuándo a este proceso contra mí, si me lo permiten.
Expresidente, ¿Aló? continúe por favor, cuéntenos, pero le recomiendo mucho que también se le dé respuesta a la pregunta que le planteó Jorge, porque es importante también definir desde su perspectiva lo ocurrido con el abogado Cadena. No, yo creo que lo acabo de responder. Yo creo que la pregunta que me hizo el periodista Jorge la acabo de responder Juan Pablo. ¿Y por qué llegó Diego Cadena? Mire, el año 2016 yo fui a una audiencia sobre Andrés Arias a un juzgado en Miami. ¿Por qué tuve que ir? Porque el presidente Santos se había extraditado a Macleda a Venezuela diciendo que el Macleda, el narcotraficante socio del chavismo. El presidente Santos dijo que era que con Estados Unidos no había, que lo reclamaba, no había tratado de extradición y con Venezuela sí. Eso fue por hacerle una atención a Chávez. Yo le dije mucho al presidente Santos, amablemente, si usted lo manda para Venezuela, le aplican la cárcel cubana y no lo van a dejar decir la verdad. Entonces el presidente Santos sacó esa disculpa que no había acuerdo de extradición con Estados Unidos. Más adelante, cuando pidieron la extradición de Andrés Arias hacia Colombia, el gobierno Santos cambió de opinión y dijo que sí había, para que mandaran a Andrés Arias para acá. Yo dije que no había acuerdo, que yo extradité cerca de 1.200 personas aplicando el Código de Procedimiento Penal de Colombia y exigiendo unas garantías en cada caso concreto. Me llamó el juzgado de esa audiencia. Antes de la audiencia me reuní con Andrés Arias. Él estaba en unas condiciones deplorables, con el dorso de los pies lacerados. Sí, expresidente, pero es que el tiempo también nos apremia. Entonces le pediría el favor que avancemos con celeridad, por favor. No, perdón, esto, la verdad es que yo nunca, ayer me llamó Lucas y con mucho gusto acepté dar esto, pero es que hay unos temas que no debería premiar el tiempo, estimados amigos, por favor. Entonces, Andrés Arias me dice, mire, aquí hay unos presos que dicen que el caso contra su hermano lo montaron en venganza por la extradición. Para ir rápido, después me encuentro 3 de febrero del 17 con el doctor Abelardo Lespriella y le digo, pregunte por esto. Me dice, sí, hay ese comentario. Me operan a mí, llega Diego Cadena, se presenta a mi casa. Estoy en la convalecencia y me dice, es que usted está preguntando esto en la cárcel de Miami. Sí, señor, que me lo contó el doctor Andrés Arias. Digo, es que yo soy el abogado que le mandó a usted la noticia en 2014 de que mis clientes le habían pagado $12 millones a unos asesores políticos de Santos para una gestión. ¿Por qué no siguieron con eso después de todo lo que tuvimos que hacer, llamar a la embajada americana, etcétera? Me dijo, por razones de temor político. Me dijo, es que mis clientes tienen información sobre su hermano y sobre la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Imagínese usted. ¿Qué hice yo? Le pedí a un compañero del Senado explicarle eso a la Fiscalía. La Fiscalía, el fiscal dijo que Diego Cadena fuera donde el fiscal del caso, mi hermano. Él le dijo, van a declarar contra Santiago Uribe. Y él les dijo, Diego Cadena dijo, no, yo no sé. Entonces yo le pedí a Diego Cadena que esos señores mandaran la oferta de declaración por escrito. Se la llevé directamente al fiscal, al doctor Néstor Humberto, el día en que estalló el escándalo de la toga. Después me citó la fiscal del caso, el doctor Álvaro Gómez. Fui con él, le dije al doctor Diego Cadena, asista porque yo no quiero incurrir en ninguna imprecisión. Él asistió. Estaba de parte de la familia del doctor Álvaro Gómez, el doctor Enrique Gómez Martínez. Y narré todo esto. ¿Cómo no me iba a parecer a mí importante una información desde el punto de vista personal y familiar sobre el caso de mi hermano Santiago y desde el punto de vista patriótico sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado? ¿Hasta cuándo Diego Cadena hizo unas diligencias investigativas en mi favor? Hasta pocas semanas antes de que me notificaran una indagatoria. Cuando me llamaron a indagatoria en julio del 2018, ya Diego Cadena había dejado de adelantar gestiones y había sido reemplazado por el investigador Franklin Guevara. Expresidente. De la oficina del doctor Jaime Granados.
Hablando de Jaime Granados, también en dicho interrogatorio, el señor Cadena dice que usted le había dicho que, digamos, Granados no había sido demasiado diligente en su proceso, que no lo había ayudado de la forma que usted esperaba. ¿Es eso cierto? ¿Usted estaba inconforme con lo que había hecho Granados como su apoderado? No, yo he estado inconforme. Yo me puse muy ansioso cuando Andrés Arias me contó lo de Miami. Y quizá por esa ansiedad manifesté inconformidades que se las manifesté también al doctor Granados. ¿Cómo no voy a ponerme ansioso cuando me dicen, hombre, mi hermano preso? Mi hermano ojalá lo conociera. Porque es bueno que ustedes, periodistas que ejercen desde Bogotá, conozcan también la personalidad, los bienes, la condición humana de provincianos como mi hermano. Un patrimonio básico, un hombre muy básico, muy buena persona, preso. ¿Cómo no iba a estar yo ansioso de saber eso de mi hermano, por lo de Álvaro Gómez Hurtado? Y me quejo que lo de Álvaro Gómez Hurtado debería haber avanzado por esa vía y no ha avanzado. Me quejo de eso. Sí, senador, a propósito de todo esto, yo quiero hacer una comparación con el pasado. Es que uno encuentra unas similitudes por las que le quiero preguntar. Con todo lo que ha pasado hoy, uno recuerda el caso Tasmania. En el caso Tasmania, también un abogado de su parte busca a una persona en la cárcel, ese abogado le redacta un documento que esa persona firma, después esa persona dice que a él le hicieron firmar ese documento, eso ya se quedó establecido judicialmente, e incluso la persona que era objeto de ese testimonio le acaba de ganar una demanda al Estado, que es el que era entonces el magistrado Iván Velázquez. Acaba de ganarle una demanda al Estado por la persecución que se estableció en su momento y de la que hizo parte todo ese entramado Tasmania. Y acá venimos años después y encontramos un caso parecido. El señor Vélez dice que lo buscan en la cárcel, que le redactan un documento, que se lo ponen a firmar y que él después dice que él no él lo podía redactar y que eso no era lo que había sucedido. ¿No es extraña esa coincidencia entre los dos casos, entre el caso Tasmania y lo que está pasando ahora? Bueno, me voy a referir al tema. Primero, usted tiene una equivocación en la en la afirmación que hace en su pregunta. El abogado Sergio González, yo no lo conocía. No tengo relaciones con él. Lo vine a conocer en un juzgado cuando me llamaron a una declaración, tal vez en un juicio contra él. Segundo, esa carta de Tasmania llegó a la presidencia de la República. Se mandó a las autoridades competentes. Hasta ahí está mi participación. Tercero, creo que a Tasmania lo asesinaron. Cuando lo asesinaron, yo llamé al señor General Naranjo. Le dije, mi general, ahora van a decir que yo lo mandé a asesinar. Palabras del general Naranjo. Salió de la cárcel y lo asesinaron por temas entre criminales. Palabras del general Naranjo. Entonces, usted dice que hay... Eso que usted me dice lo sacó una persona que no tiene más oficio que escribir en contra mía en el periódico El Espectador. Le voy a decir las diferencias. Por ejemplo, esa persona mete en ese artículo al Tuzo Sierra. Yo no conozco a Juan Carlos Sierra, nunca he tratado con él, lo extradité. Y lo que usted dice me obliga a entrar en ese caso. Pero primero terminemos senador, porque es que no, la verdad es que el caso Tasmania fue lo mismo, fue un montaje que se hizo en su momento, como quedó establecido judicialmente. Quedó establecido judicialmente, senador. O sea, eso ya es cosa juzgada. El caso Tasmania. Y estaba conectado con la persecución al magistrado Iván Velázquez. Persecución por la que fue condenado el Estado en materia monetaria y a pedirle disculpas al magistrado Iván Velázquez por lo que sucedió en su momento cuando usted era presidente. Entonces, sí parece... Ya le acabo de decir que el abogado que supuestamente participó en eso, Sergio González. Sí, y que le entregan la carta a la directora del DAS, que es la que la lleva a la presidencia, directora del DAS, que fue encarcelada. ¿Y cuál es el problema
Bueno, termine, pero me da la oportunidad, por favor. No, por eso le digo, es que sí, uno encuentra las similitudes entre los dos casos de la manipulación de testigos, porque entre otras cosas, senador, en este caso del que estamos hablando, esto comienza no por una denuncia contra usted, sino con una denuncia suya. Y lo que ha dicho el senador Iván Cepeda es que él no presentó ningún testigo. Todos los testigos de esta discusión judicial los presentó la defensa suya. Y si cambiaron el camino fue por esas presentaciones que se hicieron. Usted ha revuelto dos temas. Le tengo que contestar. Primero, caso Tasmania. Un criminal condenado. Primero, no tenía nada que ver con ese señor. Segundo, no tenía tenido nada que ver con el abogado Sergio González, que también fue condenado. Tercero, hice lo correcto. Esa carta la recibiera el DAS y la remitiera a las autoridades competentes. Esa es mi intervención. Yo le hago una pregunta. Usted hace una comparación con el caso de Carlos Enrique Vélez y le voy a responder y eso lo puede corroborar. Carlos Enrique Vélez en 2016, en un caso anterior que no tiene que ver conmigo, siendo el investigador o estando a cargo el magistrado Barceló, dijo que el senador Cepeda de la FARC le ofreció beneficios para que acusara a mi hermano y a mí. Eso es lo que repite después en mi caso, ante el doctor Diego Cadena. Pero el caso Tasmania, si usted me permite, hay que vincularlo al Tuzo Sierra. Puedo hacerlo. Lo que pasa es que el Tuzo Sierra también ha cambiado de testimonio en varias oportunidades. Él comenzó diciendo una cosa, después dice otra, ahora dice otra. Que es lo que pasa con estos testigos. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, pero también recordando que es un testigo que también ha cambiado de testimonio en varias oportunidades. ¿Puedo hacerlo? Adelante, senador. ¿Puedo hacerlo? Sí, mire, es esto muy claro. Primero, yo extradité al Tuzo Sierra. Segundo, este Ackerman lo menciona en el caso de Tasmania. Tuzo Sierra creo que por esa época estaba preso en camino de extradición. Tercero, aquí hay una violación a mis garantías. Poco antes de la elección del Congreso de 2018. Me informa a mí el diputado de Antioquia, Roque Arizmendi, que unos amigos de él en Miami han escuchado a Juan Carlos Sierra decir que el senador de la FARC, Iván Cepeda, con la senadora Piedad Córdoba y otra persona, fueron a la cárcel, visita que registra el sistema penitenciario norteamericano, y le ofrecieron beneficios para hablar en contra de Álvaro y de Santiago Uribe, además de otras cosas. Le dice a Roque Arizmendi. La Corte dice hoy que yo fui el que hice contacto con el Tuzo. No han escuchado a Roque Arizmendi. Gravísimo eso. Esto es, omiten practicar una prueba y hacen una inferencia contra lo que es esa prueba que omiten practicar. No han escuchado a Roque Arizmendi. Segundo, eso se lo hice informar a través del doctor Granados a la Corte, casi que en los mismos días en que fui abordado por Roque Arizmendi. La Corte hizo caso, el magistrado Barceló hizo caso omiso de eso que le dije. Tercero, una investigadora norteamericana, la señora Lisa, que trabajó en la CIA, una mujer sin cuestionamientos, fue quien le recibió la declaración a Juan Carlos Sierra, el Tuzo. Esa declaración se mandó a la Corte. Y este señor está libre a una libertad que uno llamaría condicional por un tratado, por un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos. Ese señor ha reiterado, primero, que no me conoce. Contrario a lo que dice la Corte, yo no tuve ningún contacto, ni inicié el contacto con Juan Carlos Sierra. Es que eso es muy grave que la Corte diga eso sin haber escuchado al testigo. No ha escuchado ni a Juan Carlos, ni a Lisa, la que le tomó la declaración, ni a Roque Arizmendi, la persona que viene y me cuenta que el Tuzo Sierra Juan Carlos está diciendo en los Estados Unidos que el senador Cepeda de la FARC y la doctora Piedad Córdoba fueron a la cárcel con otra persona y le
ofrecieron beneficios para que hablara contra mi hermano y contra mí. ¿Por qué no practican esas pruebas en la corte? ¿Por qué infieren? La corte dice, no, fue que Uribe fue el que contactó al Tuzo. Mentiras. Es una suposición de la corte en contra de la evidencia y de unas pruebas que no ha querido recibir el magistrado Reyes, como la declaración del Tuzo, de la señora Lisa y de Roque Arismendi. Presidente Uribe, pues resulta que sus abogados, primero Jaime Lombana y Jaime Granados, hablan de una venganza de la Corte Suprema en contra de Álvaro Uribe y dicen que la providencia es la materialización del odio en su contra. Su señora Lina, que no me canso de decir que es una mujer discreta, dice que de pronto lo que le pasó a los magistrados es que no pudieron, opinar con ecuanimidad, con independencia, porque el ambiente de opinión pública estaba muy cargado. De hecho, las encuestas indican que el 50% de los colombianos está de acuerdo con su detención y el 40% no. Usted viene de unas popularidades increíbles, usted acarició los 80% de popularidad y hoy es un hombre de 40%. ¿Usted cree que, como dice su esposa Lina, un hombre, el Uribe de los 80 no es el mismo Uribe de los 40 y que esta baja en su popularidad puede haber influido en envalentonar a los magistrados? Influye, doctora María Isabel. Pero es que, mire, hablemos entonces, usted menciona al hacerme esta pregunta sobre la declaración de mi señora, menciona lo que han dicho los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, de la venganza de la Corte, de un sector de la Corte. Mire, está asilado en Canadá, y ese es un tema que el periodismo colombiano le debería poner cuidado. Un cabecilla del cartel de la toga, Leonidas Bustos. Y en unas publicaciones que hizo el periódico El Espectador, estando Leonidas Bustos allí, y también lo citaban a él y otros magistrados, decían que había que condenar a los funcionarios de Uribe, que no era un tema jurídico, sino político. Eso no me lo inventé yo. Eso lo publicó el periódico El Espectador, tomado de unas grabaciones de esos magistrados. Muy bien. El doctor Leonidas Bustos participa en la elección del magistrado Barceló, que era magistrado auxiliar de la Corte, y lo vuelven magistrado titular. Y el doctor Barceló participa en la elección del magistrado Reyes. O sea que hay ahí un encadenamiento político que parte de unas personas con rabia contra mi persona, como el magistrado Bustos y el magistrado Barceló. O sea que hay de todo. Hay lo que dice mi señora, han creado un ambiente de opinión mostrándome como un criminal. Yo por eso les tengo que decir a los oyentes, yo no pido a los colombianos un mínimo de objetividad, que es muy difícil, que estudien esto, tanto quienes puedan ser amigos míos como quienes no lo son, que no me absuelvan por compasión ni me condenen por rabia. Que miren el tema y que con miren 1554 páginas, ¿cómo le va a pedir al país que todo el país se ponga a leer las 1554 páginas para poder saber si usted es inocente o no? No, doctora Marisabel, pero ahí se van aclarando cosas. Yo lo que les acabo de decir del testigo Monsalve, del testigo Vélez, lo que les acabo de decir de Juan Carlos Sierra, lo que les estoy diciendo de garantías que la Corte ha respetado, garantías que me debieran haber dado. Eso es fácilmente verificable, doctora María Isabel. Y entonces, insistiendo, yo llamo a los colombianos a que vayan mirando estos aspectos, y le he pedido al doctor Granados y al doctor Lombana que sean muy pedagogos, por supuesto, con el rigor ético que ellos tienen. Yo no quiero una sola mentira para favorecerme. Inclusive le decía a usted anoche, a ratos he querido decir, hombre, cree en un tribunal de honor. Y si ese tribunal encuentra que en la indagatoria yo le dije una sola mentira a la Corte, pues yo me sometería a una sentencia anticipada. Entonces, ¿qué dicen los abogados? Una venganza de la Corte. Yo diría de la cuerda Bustos, Barceló, Reyes, no de la Corte. Lo de mi señora. Mi señora es inteligente, aguda, conversa poquito, pero oye a muchos colombianos, y
Tampoco lo descarto, doctora Marisabel. Mi afán que el país conozca la verdad. Yo acepto todo esto y me someto a periodistas que me han tratado con independencia, con respeto, a periodistas que han maltratado mi honra en todos los momentos, porque no tengo más interés que la verdad, doctora María Isabel. Presidente Uribe, esto parece ser un nuevo capítulo de esa vieja pelea que usted tuvo con la Corte, aunque los magistrados de hoy no son los mismos que los de ayer, pero a usted sí les encuentra unos vasos comunicantes que nos los ha explicado a lo largo de esta entrevista, de manera que no es una Corte totalmente ajena a la de ayer. Pero el hecho es que este es el capítulo 2 de esa pelea, donde hubo muchas cosas muy desagradables e inconvenientes y por la cual hay gente presa. Una de ellas fue el escándalo de las chuzadas a la sala plena de la Corte por parte de personas del gobierno, funcionarios del gobierno. ¿A usted no le parece muy irónico, como yo le preguntaba ayer, que ahora sea usted a que se le están vulnerando sus derechos al haber sido grabado, interceptado ilegalmente por 32 días, a pesar de que quienes estaban haciendo esas interceptaciones sabían y comunicaron a sus superiores con tiempo, creo que al otro día de haber comenzado, que el que estaban grabando no era el congresista Milton, sino era el expresidente Álvaro Uribe, y con todo eso nadie pidió que se parara esa ilegalidad de esa chuzada hasta 32 días después de haber comenzado? Doctora Marisabel, usted plantea dos temas. Las interceptaciones en mi gobierno y la ilegalidad de estas interceptaciones. Las de mi gobierno. Doctora Marisabel, mire, muchos colombianos dicen es que Uribe es peleador y les choco. Otros dicen estamos cansados de Uribe. Otros se manifiestan en términos muy desobligantes contra mí. Algunos me quieren. Lo cierto del caso es que yo he sido frentero. Yo no sé pelear con armas innobles. No es de mi talante, de mi espíritu decir intercepten. Es que le voy a decir una cosa. ¿Quién interceptó a la Corte? ¿Quién hizo esas grabaciones que salieron en el periódico El Espectador, en las cuales decían los magistrados que había que condenar a los funcionarios de Uribe no por normas jurídicas, sino por política? Y a mí mismo me interceptaron, doctora María Isabel. Y las interceptaciones que me hicieron como presidente, algunas de ellas salieron a la luz pública. Entonces, no ha de ser que yo mismo me estuviera interceptando. O sea que hay que poner mucho cuidado. Mire, yo tengo que recordar esto. La penetración criminal en las instituciones del Estado cuando yo llegué a la presidencia de la República. Por favor, no olviden eso. Y viene entonces el otro tema. Usted dice las interceptaciones contra mí. Esas interceptaciones, primero un récord Guinness. 22.000 interceptaciones en el periodo tan corto de tiempo. Dirá cualquier ciudadano, y Uribe, ¿por qué hablaba tanto y tanto mensaje? Plena campaña. Estábamos en plena campaña y yo procuro tener mucha actividad, doctora María Isabel. Ilegales, claro, ilegales. ¿Y por qué ilegales? Porque no había una orden judicial para interceptarme a mí. La orden judicial era interceptar al parlamentario Nilton Córdoba, del Chocó. Digo yo dolosa, porque imagínese usted que la Corte siempre ha tenido mi teléfono. Siempre ha tenido mi teléfono. Y entonces pasaron mi teléfono al CTI como que fuera el teléfono de Nilton Córdoba. Eso no es un descuido menor. Eso es una culpa dolosa, por favor. Y sigamos. Y entonces el investigador Oscar Álvarez del CTI les dice, no, es que ahí estoy oyendo, no es a Nilton, sino a Álvaro Uribe. Y le consultan a la doctora López, que es la gerente de interceptaciones, y a los dos magistrados auxiliares del doctor Barceló, al doctor Cortés y a la doctora Sandra Yepes. Dicen, no, siga. Entonces ya sabían ellos que estaban equivocados, que era ilegal. Y sin embargo dijeron, siga. Eso configura el dolo.
Y el otro elemento que configura el dolo es que, sabiendo la Corte cuál era mi teléfono, que lo tenían de tiempo atrás, en lugar de mandar el teléfono de Nilton Córdoba, dijeron, intercepten a Nilton Córdoba, y mandaron el teléfono de Álvaro Uribe. Gravísimo es, usted sabe dónde están los asesores, los magistrados auxiliares del doctor Barceló. Están en la JEP y han estado en el despacho del magistrado Rodolfo Arango, quien es un magistrado de la JEP, que hizo las declaraciones públicas, no políticas ni filosóficas, desobligantes contra mi persona. Estoy demostrando este sesgo, y eso, sí. Imagínese usted, y si me permite hacer un parangón con unas pruebas que la Corte descartó. Sí. Yo recuerdo que cuando se hizo decomisaron las computadoras de Raúl Reyes, un decomiso espontáneo, en una acción militar legítima contra un terrorismo que atacaba a los colombianos. Esas computadoras se encontraron en ese campamento y se mandaron a la Policía Internacional en París, y la Policía Internacional dijo se cuidó bien la cadena de custodia. Sí, expresidente. Esta interceptación. ¿Me permite terminar eso, señora? Claro que sí. Esas interceptaciones comprometían al senador Iván Cepeda de FARC y a doña Piedad Córdoba. La Corte las desestimó porque dijo que habían sido ilegalmente recaudadas. En el caso mío, recaudan pruebas ilegalmente, con dolo, inducen al error, y la Corte, sin embargo, hace valer esas 22.000 interceptaciones. Pero mire la paradoja, y con esto les concluyo esta parte. En esas interceptaciones no hay una palabra mía violatoria de la ley. Entonces la Corte, como no encuentra sustento en esas interceptaciones, omite unos testimonios, y en lugar de mandarme a prisión domiciliaria sobre hechos, sobre pruebas, me manda sobre inferencias. Infieren que yo contacté a Monsalve a través de Álvaro Hernán Prada y de Caliche, cuando en contra de la evidencia, en contra de que llamaron a Álvaro Hernán Prada y le dijeron que el testigo quería rectificar. Álvaro Hernán me llama a mí, digo, hombre, pues que diga la verdad, y después me dice, con nada resultaron, ahí terminó todo. Y ese por ahí hay un HP, presidente, pero eso no es un delito, ¿no? ¿Cuál delito? Una frase, un HP que usted suelta por ahí en esas grabaciones, pero como usted siempre ha dicho que usted puede sostener en público lo que conversa en privado, la pregunta va si algo de lo que usted dijo en esas grabaciones, distinto de ese HP que le puede pasar, pues, y como evidentemente ha pasado últimamente a varias personas, ¿hay algo que no pueda sostener en público? Por eso he pedido que se publique todo el expediente. Y además es un pedido legal, porque la Corte, otra de las violaciones a mis garantías, ha sido la filtración sesgada, orientada a personas que se han declarado enemigos políticos míos. La Corte ha violado la garantía de la presunción de inocencia, la Corte no, el magistrado Reyes, al permitir esas filtraciones. Entonces yo he dicho, apliquen la excepción de constitucionalidad. Entonces digan, como aquí la reserva del sumario no ha protegido la presunción de inocencia, pues se levanta toda la reserva y se publica todo el sumario. Por eso digo yo, si revisan las 22.000 interceptaciones, encontrarán que no hay una palabra mía que viole el Código Penal. Y entonces usted dice que por ahí hay un HP. Infortunadamente. Y le voy a decir, ustedes en la W entrevistaron una vez al doctor Juan Gómez Martínez, persona de todos los pilates éticos y morales, y él me abordó un día, por ahí en un diciembre, y me dijo, hombre, alguien me dijo que le trajera esto, que a usted lo interceptaron. Sí. Entonces esa fue la denuncia que yo hice de que me estaban interceptando. Que como supe, yo no tengo contactos en la Fiscalía ni en la Corte, yo no he tenido contactos en esas entidades. Por favor, ni nunca me he preocupado un hombre a tal magistrado o a tal fiscal. Simplemente el doctor Juan Gómez Martínez me cuenta eso. Entonces la Corte dice que yo sabía que me estaban interceptando. La única información que tuve fue la del doctor Gómez Martínez. Él se la confirmó a la W. Permítame preguntarle otra cosa.
Volviendo al tema del abogado Cadena, ¿por qué, si esta información que le traía el abogado Cadena, que usted ya nos acaba de relatar cómo llegó a él, pues era tan importante y tenía estos testigos que supuestamente estaban siendo presionados por el senador Cepeda, usted le da el poder un año después de que él ya estuviese adelantando todas estas actuaciones y reuniéndose con estas personas? ¿Por qué no se lo da inmediatamente? Y no sé si a usted no le pareció un poco extraño o irregular que el señor Cadena, teniendo esa información, fuera quien redactara la carta al señor Monsalve para que la firmara. No, a ver, primero hablemos del poder y después de la carta. El poder. Yo tengo que ser... A mí me es muy difícil decir mentiras. A mi persona le es muy difícil decir mentiras. El doctor Cadena hizo esas gestiones con autorización mía. Que después se formalizó un poder, es correcto, pero así como tengo que decir, él lo ha dicho, que nunca me informó sino un año después que le había dado esa plata a Carlos Enrique Vélez por razones humanitarias, y Carlos Enrique Vélez ya expliqué por qué no cambió, que no cambió el testimonio. También tengo que decir que yo autoricé al doctor Cadena a que hiciera esas diligencias, y ya le voy a explicar. ¿Hasta cuándo actuó el doctor Cadena adelantando diligencias en mi nombre? Pocas semanas antes de que me llamara la Corte Indagatoria y me notificara un nuevo proceso, que me lo habían negado, y habían negado la existencia de ese proceso, me lo notifican citándome a indagatoria. Yo llamé, el doctor Cadena dejó de hacer, semanas antes de eso, había dejado de hacer gestiones en mi nombre y había sido reemplazado por el investigador Franklin Guevara de la oficina del doctor Jaime Granados. Pero mire, yo quiero decirle lo siguiente. Hablan de un testigo muy importante, Juan Guillermo Monsalve, que ya lo voy a relacionar ahí con Cadena y la diligencia, que él hace en mi nombre. Primero tengo que repetir que Juan Guillermo Monsalve no está por paramilitar ni por guerrillero en la cárcel, sino por asesinato y secuestro. Segundo, yo creo que él fue capturado bastante adelantado a mi gobierno. Tercero, no fue recibido en Justicia y Paz ni fue recibido en la JEP. Cuarto, sí, pero, expresidente, eso usted ya nos lo dijo. Eso usted ya nos lo ha dicho 2 veces en esta entrevista. Y hay que repetirlo. Pero déjeme decir entonces, sí, pero es que vamos a la respuesta, por favor, es lo que le señalaba hace un momento. Todo el tiempo posible para responder sí, pero avancemos, porque si no nos quedamos repitiendo y repitiendo algo que usted ya nos dijo hace 20 minutos y hace 40 minutos. No, lo que pasa es que el tema es complejo y se lo tendré que repetir mientras pueda a los colombianos para que ellos miren si he dicho la verdad o he dicho mentiras. Déjeme agregar esto, porque pregunta la periodista que trajo el tema. ¿Por qué va el doctor Diego Cadena donde Juan Guillermo Monsalve? Porque a mí la señora Vicky Jaramillo me dice que una de la familia Williams, que tiene relación con un preso que se llama Enrique Pardo Harch, algo así, le trajeron la información que Juan Guillermo Monsalve quiere rectificar. ¿Qué le digo yo a Vicky Jaramillo? Habla con Cadena. Por eso el doctor Cadena va donde Juan Guillermo Monsalve. A la señora Vicky Jaramillo ahora, a la señora Vicky Jaramillo le han compulsado copias. Otra violación de mis garantías. Atemorizan a los testigos que hablan en mi favor. La participación de ella es que le traen una agente amiga de ella, le trae eso, ella me dice, mire, me dice estas personas que el testigo Monsalve quiere rectificar, y por eso le digo yo, dile a Cadena, y por eso el doctor Cadena va a hablar con Monsalve. O sea, ustedes encontrarán aquí una cosa que la tengo que repetir. Yo no tomé la iniciativa de buscar al uno o al otro, simplemente de que se corroborara lo que la información que me llegaba. ¿Por qué finalmente va la señora Lisa donde el Tuzo Sierra? Porque Roque Arizmendi me dijo que el Tuzo Sierra le había dicho eso a unos amigos de él en Miami, que el senador Cepeda de la FARC
la doctora Piedad Córdoba y otra persona le habían visitado y que los dos primeros le ofrecieron beneficios para que acusara a mi hermano Santiago y a mí. Aquí hay un elemento común denominador. La Corte dice, no, es que Uribe buscó a Monsalve a través de Cadena, y Álvaro Hernán Prada de Caliche, de Juan Guillermo Villegas, mentiras, contraevidente. No han escuchado a Roque Arizmendi, ni a Juan Carlos Sierra, ni han escuchado a Lisa, y no han tienen las evidencias. Álvaro Hernán Prada fue muy claro, que yo no lo busqué a él para que buscara a Monsalve. El elemento común denominador es este. Yo no tomé la iniciativa de ir a buscar al uno o al otro, como dice la Corte. Simplemente pedí que se corroboraran esas informaciones que a mí me llegaban. Sí. Y es una injusticia total decir que Álvaro Hernán Prada es cómplice y que yo soy determinador, ni lo uno ni lo otro. Senador y expresidente, ya vamos a cerrar esta entrevista, y antes de despedirlo yo quiero preguntarle sobre una expresión que usted ha utilizado varias veces a lo largo de esta conversación. Usted ha hablado del senador Cepeda de las FARC y el senador Cepeda de las FARC varias veces a la hora de presentar su argumento. Yo quisiera saber por qué. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque hasta donde tengo entendido, el senador Cepeda no es senador del partido FARC, que es en donde están los desmovilizados de ese grupo al margen de la ley. Pero también le hago la pregunta porque pareciera ser un ejercicio de estigmatización. Yo creo que no hay colombiano que no deteste a las FARC por lo que representaron para nuestra historia, la violencia, las muertes, los secuestros, las masacres, el narcotráfico. Las FARC le hicieron y le siguen haciendo un daño gigantesco al país, ahora con sus disidencias y con esa imposible huella de borrar como es la de tanta sangre y tanto dolor. ¿Por qué razón llama usted a Iván Cepeda senador de las FARC? Le reitero, cuando él no es miembro de ese partido y hasta donde tengo entendido no estuvo en las filas de ese grupo al margen de la ley. Él ha sido vocero real de ellos. Hay que mirar un periodista de los que cubre el Congreso, cómo le captó en el Congreso en el momento que había una discusión en el Congreso y él hacía caso, era lo que le decía Iván Márquez. Él desde hace mucho tiempo, en nombre de la paz, se ha ocultado en la paz para llevar esa vocería de FARC. Él ha sido materialmente vocero de FARC. Él ayudó enormemente a la fuga de Santrich y la verdad es que en nombre de la paz han mantenido mucha rabia por mi oposición a lo que fue el acuerdo de La Habana. Ustedes me permitieran hacer una referencia al doctor Álvaro Hernán Prada. Rápidamente, expresidente, por favor. Hombre, cuando llamen a una persona que está en una detención domiciliaria, yo les voy a hacer una recomendación de vida. Sean más pacientes. Si no tienen tiempo, entonces no lo llamen el otro día, por favor. Álvaro Hernán Prada, a mí me da mucha tristeza que la Corte diga que él es cómplice y que yo soy determinador. Enseguida que la Corte diga que yo busqué a Caliche. Mire, unas personas del Huila, entre ellos un Caliche que yo no conozco, no sé quién es él, buscaron a varias personas cercanas a mí, al senador Macías, que no los dejó acercar, a Álvaro Hernán Prada. Si Álvaro Hernán Prada me llama y me dice, mire, aquí me buscan en el Huila y me dicen que el testigo Monsalve contra su hermano y contra usted quiere rectificar. Mi respuesta es lacónica, que diga la verdad. Y eso está todo en el expediente. Y a los días me busca en la plenaria del Senado y me dice, son charlatanes, salieron con alguien, preste atención a eso, olvídese de ese tema. Y la Corte dice que yo fui el que busqué a Caliche, persona que no conozco, y que lo busqué para llegarle a Monsalve. Y mire lo que pasó en la Corte. Álvaro Hernán Prada muestra todos sus chats con Caliche, donde queda claro que Caliche era quien lo buscaba, no Álvaro Hernán, menos yo. Y la Corte no le crea esos chats. Y mire el doble rasero. El doctor Jaime Granados, me gustaría que lo hablen con él, le dice al senador de FARC, Cepeda, oiga, por favor,
usted puede mostrar los chats con Monsalve, porque han sido muy amigos, porque Cepeda lo visitó más de 11 veces en la cárcel, porque le dieron 12 millones de pesos a su familia, a la familia Monsalve, y Cepeda no los mostró. ¿Y cómo le ayudó el magistrado Reyes? El magistrado Reyes le dijo, el mismo magistrado que no le crea los chats de Álvaro Hernán Prada, le alcahuetea a Cepeda que no muestre los suyos con el testigo. El magistrado le dice, si usted muestra esos chats se puede autoincriminar. Violación, sesgo en el magistrado Reyes, distinguidos amigos de la W. Expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, gracias por estos minutos con la W. En todo caso, expresidente, le señalo, ha sido 1 hora y 15 minutos los que hemos estado y 13 minutos para ser exactos, los que hemos estado conversando. Así que créame que ha sido una conversación amplia en donde además hemos procurado permitir que usted nos exponga todas sus perspectivas sobre los asuntos que hoy le preocupan y le interesan a Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros y le deseo a usted y a su familia que tengan unos días, en la medida de lo posible, felices en medio de estos días tan aciagos. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, y le recuerdo a la opinión pública. Han llegado al senador Cepeda 10 personas intentando comprar testigos y compró algunos y me violaron 8 garantías procesales. Y queda mucho por hablar, señores de la W, y espero haberlos tratado con respeto, muy amables. Gracias, muchas gracias, expresidente. Ya regresamos, esta es la W. En la tarde mientras